Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto que estén aquí acompañándonos en este seminario en línea. Como pueden ver, el tema de hoy que vamos a abordar será el de las prótesis expandibles en las estenosis esofágicas. El compañero que tengo aquí, gran amigo, colega, experto en todo lo que es endoscopía terapéutica, el doctor Sergio Sobrino, quien estará conmigo para presentarles esta plática. Y pues es importante agradecer a Endomédica y a Cook Medical la oportunidad de estar hoy con ustedes. Esperamos que esta plática sea provechosa en beneficio de sus pacientes. Comenzamos. Muchas gracias, Gualberto. En realidad hemos trabajado varios casos de intervencionismo y siempre es motivante cada caso, ¿no? Cada caso representa un reto muy especial y que verdaderamente tenemos que hacer una individualización del paciente para que las cosas salgan bien en la planeación, ¿no? Pero mi pregunta inicial sería, Gualberto, ¿por qué decidimos tratar pacientes que sabemos que andan mal? ¿Cuál es la lógica? Yo creo que la parte importante, como todo tratamiento médico, pues es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Hacer que este paciente pueda, en dado caso, recuperar su salud, poder hacer todo lo posible por mejorar su calidad de vida, retardar o prevenir alguna complicación del proceso de su enfermedad, pero sobre todo en este caso y que de lo que hablaremos será prolongarle la vida al paciente y mejorar su estado general. Pero también nuestra intervención tiene como lo que llamamos espacios de consecuencias. Uno esperaría que todo fuera un éxito en un momento dado, pero también en ese espacio de consecuencias tenemos que considerar los eventos adversos, la mortalidad y seguramente lo que estás comentando, la supervivencia, y ese es un factor muy importante. La mayoría de los pacientes que llegan, por ejemplo, con cáncer del esófago, llegan en etapas clínicas avanzadas de la enfermedad, con lo cual la sobrevida global a 5 años se aproxima el 20% y tienen una pésima, yo no diría mala, pésima calidad de vida y lo vamos a ver. Estos pacientes acuden con pérdida de peso, sobre todo desnutrición, puede haber dolor torácico, neumonía, caquexia inclusive. ¿Y qué opciones tendríamos para valorar un paciente con cáncer paliativo? Pues aquí la parte más importante, sobre todo, es poder estratificar adecuadamente al paciente en su estadio clínico y de acuerdo a todas las opciones que hoy contamos, ya sea endoscópicas o de otras alternativas como están viendo, pues de acuerdo a cada paciente habrá que individualizar cuál es la mejor técnica en específico para cada uno de estos pacientes que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y como ven, pues va a estar desde dilataciones, energía, puede hacer fototerapia, estés metálicos. Independientemente, algunos pacientes podrán ser todavía candidatos a cirugía o valorar en dado caso la posibilidad de quimioterapia, radioterapia o en alguno de estos casos, como veremos más adelante, pues en la utilización de los stents. Por eso es que el manejo de cada técnica tiene que ser, digamos, como un reentrenamiento en cada tipo de técnicas. Digamos, cuando hablamos de disfagia maligna, vamos a ver que el paciente tiene un mal manejo de secreciones. Hay una obstrucción. Esto lleva a una pérdida de peso, lleva a una desnutrición, puede haber neumonía por broncoaspiración inclusive, dolor torácico y esto se traduce en una pésima calidad de vida. Aquí vemos Pues como se puede ver en este paciente, tenemos una fístula, esófago, un esófago hacia la vía aérea, ¿sí? y obviamente pues este paciente cada vez que intenta comer pues está ahogando, tiene Una fístula tos, del tracto y esto pues esofágico. obviamente imposibilita al paciente ni el poder comer y el poder también respirar con el riesgo obviamente de que este paciente presente una neumonía. Ahora, cuando hablamos de espectro de la enfermedad, tendríamos que considerar que entre el 5 y el 15% de esos pacientes con cáncer pudieran estar en relación a una fístula. Y la presencia que mencionabas de tos y fenómenos de broncoaspiración pudieran sugerirlo. Pero dentro de estas consideraciones hablábamos de la desnutrición. Pues sí, como dices, el hecho y como tal la historia clínica de la enfermedad, en este caso de una lesión maligna del esófago, pues va a llevar a este paciente tarde o temprano a un estado de desnutrición. Y lo peor es que en la mayoría de los casos estamos diagnosticando o estos pacientes están llegando al consultorio en etapas avanzadas en donde la desnutrición es importante y como pueden ver hasta el 79% de los pacientes al momento que estamos haciendo el diagnóstico de per se ya tienen una mala nutrición, lo que independientemente del estado clínico va a ser un mal predictor, a veces de una respuesta adecuada independientemente del método que O sea, escojamos. 8 de cada 10. Entonces, esto nos hace un panorama para valorar qué pacientes van para una cirugía de intento curativo o cuánto van a un intento paliativo.
Con mucho, el marcador clínico más importante de paciente con cáncer, pues es la disfagia, que es la dificultad para el paso del alimento. Esta es una de las especificaciones, digamos, más empleadas, y cuando hablamos de esa falta de capacidad de deglutir, enfocaríamos a quiénes para considerar en un momento dado si estamos hablando de un instrumento como un stent, ¿en quiénes? Pues aquí principalmente en quién nos vamos a pensar que pueda ser candidato un paciente con este tipo de disfagia, sobre todo en el estadio clínico 3, en donde el paciente únicamente puede tolerar los líquidos, en el paciente en el cual no puede tolerar ni líquidos ni sólidos, o en aquellos pacientes en los que puedan ya traer consigo una fístula traqueosofágica, y entonces estos van a ser los pacientes candidatos a la colocación de un Entonces, stent. grado 3, que solo pasa líquidos. Grado 4, que ya hay una obstrucción completa, prácticamente están salivando los pacientes, hay una afagia y una fístula, ¿no? Así es. Entonces, hay recomendaciones establecidas ya, estas son las guías de la Asociación Europea, y es importante conocerlo porque si estamos hablando prácticamente de lo que es recomendación, estamos hablando una prótesis parcial o totalmente cubierta, se prefiere al láser, terapia fotodinámica y bypass. No se recomiendan los stents plásticos. ¿Por qué? En este caso, pues no se recomiendan los stents plásticos, obviamente, una, porque pueden ser más susceptibles de ocluirse por la presión, independientemente de que si estamos hablando de una lesión neoplástica, esta neoplástica va a seguir creciendo y va a traspasar la malla de la prótesis y obviamente por consiguiente sería más fácil el que se pueda obstruir. Y además estamos pensando que pues estos pacientes estamos tratando de darles un tratamiento que pueda ser un poco más largo y que les dé un poco más de beneficio. Las antiguas stents plásticos generalmente se asociaban a muchos eventos adversos. Con mucho, vean, el éxito técnico no es igual que éxito clínico. Yo puedo colocarlo en la mayor parte de las veces, porque un entrenamiento adecuado puede lograr ese punto, pero el éxito clínico no necesariamente se logra. Y sí, tiene razón. O sea, yo creo que una cosa es poder colocar el stent y que, digamos, quedó en el lugar perfecto, quedó en el sitio adecuado, se ve súper bien. Y la otra es que realmente al paciente le vaya a ayudar y que este paciente vaya a tener una mejoría. Y como vemos, para poder considerar que este efecto clínico pueda ser mejor, por lo menos el stent debería de darle 2 puntos hacia adelante o hacia mejoría en la escala de disfagia que acabamos de mencionar. Claro. O sea, que por lo menos este paciente pudiera comer casi todos los sólidos o que pudiera comer más o menos normal. Eso se consideraría que realmente el stent nos está funcionando en la parte clínica. Y sin embargo, por ejemplo, podríamos lograr lo mismo con los stents plásticos, pero la tasa de eventos adversos y de migración de este stent lo hace no útil para esta técnica, ¿no? Así es. Entonces, tenemos otra alternativa, la barquiterapia. ¿En quiénes? ¿Qué dicen las recomendaciones? Pues generalmente cuando uno considera que la braquiterapia la vamos a poder ocupar o alguna otra alternativa, es sobre todo en aquellos pacientes que hemos valorado y que tienen una expectativa de vida mayor, en la cual les vamos a beneficiar no solamente en el poder restablecer la vía oral, sino que también vamos a poder hacer un poco de control tumoral, ya sea con braquiterapia o con alguna otra alternativa. Entonces yo creo que sobre todo en el estadio clínico en el que encontremos a nuestro paciente, pues la braquiterapia podrá no ser útil, dándonos un mayor tiempo de vida o de sobrevida. Entonces, si tenemos un efecto sobre la calidad de vida con ambas técnicas, braquiterapia y prótesis, habrá que considerar que la supervivencia está relacionada más a la braquiterapia. Y por eso es que la expectativa de vida tiene que ser considerada. Ahora, si tenemos un paciente con una fístula traqueoesofágica o esofágica, lo que queremos es sellar. Y sellar con una prótesis. Y es obvio que tiene que ser una prótesis totalmente cubierta. Y vamos a hablar de ello más adelante. ¿Y cuándo colocaríamos una doble prótesis? Pues una doble prótesis sería en el momento en que, por ejemplo, haya un crecimiento tumoral y obviamente estemos ya por arriba de la prótesis que pusimos, o en algunos casos en donde haya alguna migración de la prótesis, podemos poner una sobreprótesis que nos pueda, como tal, ayudar a mantener el diámetro y que este paciente pueda Pero seguir si hablamos de aumentando. una fístula, por ejemplo, yo puedo colocar una prótesis en una fístula traqueoesofágica desde el lado del esófago. O puedo colocar una prótesis desde el lado traqueal. Y como hay una comunicación, cuando hay falla a una de las dos, se ha sugerido el uso de esa doble prótesis, pero el problema es mayor tasa de complicaciones y lo vamos a ver más adelante. Pero también se ha sugerido el uso de prótesis en la disfagia maligna
antes de la cirugía como un puente. Inclusive a veces colocábamos prótesis metálicas totalmente cubiertas, se mantenía el paciente nutrido y sacábamos la prótesis cuando ya el paciente iba a cirugía o cuando iba a la radioterapia. Esto disminuía eventos adversos. Y por eso es que se sugirió en su momento el uso de prótesis biodegradables o las prótesis plásticas, porque si tenemos como puente a la cirugía o con quimio-radioterapia, existe una alta probabilidad de eventos adversos. Así es. Ahora, esta recomendación puede ser como tema de debate. No uso concomitante de la radioterapia externa, no estamos hablando de la braquiterapia con el stent. Esto es lo que se ha sugerido. Ahora, la combinación es segura y efectiva para el alivio de la disfagia, pero habrá que ver la tasa de complicaciones. Así Este es. sería un evento grave, de presentar una fístula en un paciente, una fístula benigna después de la colocación de una prótesis. O sea, no es una fístula maligna, sino más bien por el efecto del stent. ¿Cuáles serían los mecanismos por el cual un stent provocaría una fístula? Obviamente que tenga una sobrepresión sobre el tejido o que esté como tal la parte antimigratoria esté causando una presión excesiva en el tejido, lo que puede con el borde, lo que podría considerar un poco de isquemia en la zona y por consiguiente poder desarrollar una ulceración que posteriormente se forme una fístula. En el video estamos viendo efectivamente la presencia de una fístula. Ahora, vean tasa de eventos adversos potencialmente mortales. ¿Qué les llamaría la atención ahí? Ver la tasa de eventos es muy amplia, del 16 al 77% cuando pongo un stent después de la quimio-radioterapia. Pero también es muy alto hablar de 0 al 45% con un stent solos. Pero si yo hablo de mortalidad, y ya no estoy hablando de eventos adversos relacionados al stent, si tengo quimio-radioterapia previa, va del 0 al 54%, y aquí sí se hace significativo que si yo tuviera el stent solo, cae significativamente entre el 0 y el 6%. Pues esto podría dar un poco también por el daño o la lesión que puede dejar la misma radiación o los mismos efectos adversos de la quimioterapia que afecten aún más el estado general Y del es un paciente paciente. diferente. Ya cuando tienes quimio radio diferente, ya el riesgo se incrementa en forma muy significativa. Ahora, tenemos el efecto del stent si queremos hacer mediciones por radioterapia. Es lo que comentábamos previamente, que la retrodispersión del rayo probablemente no ocurriría con stent de tipo poliéster, tipo Así es que plásticos. el efecto del metal obviamente va a afectar la magnitud y la localización de la radiación y en este caso sería mejor utilizar una plástica, pero sabemos que en este tipo de lesiones en pacientes con procesos malignos, pues obviamente una prótesis plástica pues no sería lo más indicado. Ahora, en cancerología, en el tiempo que estuvimos ahí, hicimos, pero este es un estudio no aleatorio, Gualberto. Aquí podemos ver un grupo de pacientes que tuvieron un stent y luego le dimos quimioradioterapia. O primero aquí hay un error en el grupo 2, primero quimioradioterapia y luego la colocación de un stent, y el grupo 3, solamente el stent. Pero no observamos diferencias significativas en la tasa de eventos adversos. Y vean las características. 39 hombres de 49 pacientes, la edad promedio 61 años, el índice de masa corporal, las características de los tumores, pero prácticamente no observamos esas grandes diferencias, probablemente porque es un estudio no aleatorio, probablemente al tamaño muestral. Ahora, ¿qué podríamos hablar de las estenosis benignas refractarias? Pues obviamente en las estenosis benignas refractarias hablar como pensar que una prótesis metálica pueda ser la opción, en este caso pues no es la primera línea No es la recomendada. primera, pero Obviamente, por los eventos adversos. obviamente por los efectos adversos. Como tú dices, y generalmente estamos pensando que si es algo benigno, generalmente va a ser una colocación temporal en donde estaríamos pensando por lo menos en retirarla al máximo a los 3 meses. Entonces, de ya que la tenemos dos colocamos. criterios. Uno, que fuera refractaria, es decir, no de primera línea. Y segundo, que sea temporal y máximo 3 meses. Así es. Pero, ¿qué tipo de prótesis colocamos? Pues acá, obviamente en este tipo de pacientes,
dependiendo también el procedimiento que tengan, o más bien la patología que tengan, pues obviamente será probablemente mejor colocar una prótesis Totalmente cubierta, que porque es no se va a encajar. así es, y lo que va a facilitarnos pensando en que si la vamos a poder retirar, el que sea cubierta nos va a poder facilitar el poderla extraer con mayor facilidad, aunque las no cubiertas obviamente pueda haber penetración del tejido, lo cual pueda dificultar un poco la extracción de la misma. Ya que las prótesis parcialmente cubiertas se pueden incrustar porque no tienen esa malla, ese plástico que evita, o silicón, y podemos utilizar la técnica de stent-stent, o sea, colocar un stent del que ya estaba, otro stent en medio para disminuir la tensión y poderlo retirar con mayor facilidad. Y lo único que ¿no? tal vez no está recomendado en ese tipo de pacientes con estenosis benigna refractarias, pues es ocupar técnicas combinadas en las cuales podamos poner a lo mejor argón, o puedas poner a lo mejor algún cortar, hacer una cepotomía y luego ponerla a inyectar algún químico o con un esteroide, y entonces en dado caso esto puede complicar aún más a este paciente. Pero si falla el stent, tenemos que considerar otras alternativas, ¿no? Entonces, hay que pensar en otros instrumentales también. Tenemos la electroincisión con el IT knife, el cuchillo, el corte de cuchillo, pero las características es una estenosis corta, ligeramente elevada, tiene que tener un septo, y esto es en pacientes con estenosis refractaria. Así es. Aquí la parte importante, como tú dices, es que debe tener un septo, y nosotros debemos estar seguros que del lado contrario, en donde vamos a hacer el corte, obviamente tengamos un área libre donde no vamos a perforar, vamos a tener mayor riesgo de complicar o perforar al paciente. ¿Cómo es la técnica en este caso? Pues en este caso lo que se prefiere, obviamente, es, aquí están viendo una con electrocirugía, en donde se prefiere sobre todo hacer unos cortes radiados que pueden ir desde 4 hasta 8 cortes radiados, con la finalidad, de poder aumentar el diámetro. Dependiendo el diámetro que podamos localizar, podemos dejar así, como lo están viendo todos, o en dado caso podemos ahí sobre esta zona dilatar, o en dado caso poner una endoprótesis una vez que pudimos pasar y abrir aquí estamos hablando que septo. Es un septo. Entonces tenemos que tener ese anillo. La idea es cortar ese anillo. Aquí estamos viendo una estenosis prepilórica por antiinflamatorios. Estamos viendo el cuchillo de corte y vamos a ver cómo se recarga y se ve el septo prácticamente, y es lo que nos dice más o menos hasta dónde tenemos que llegar. Es construir prácticamente un túnel y con mucha seguridad. El IT knife, a diferencia con sin la punta de zafiro o la punta de cerámica, de porcelana, esto generaría mayor riesgo de perforación en otros sitios. Aquí el corte lo que permite es prácticamente romper ese anillo y permitir que la luz nuevamente vuelva a estar. Este es en estómago. Y bueno, como dijiste, bueno, puede ser que con esto sea más que suficiente, o si pudimos poder vencer esta estenosis, podríamos ocupar una prótesis todavía que pueda ayudar más al paciente en algunos casos en específico. Prácticamente estamos viendo cómo se hace el túnel, ¿no? Ahora, en esófago. Estamos viendo ya septos muy marcados. Nuevamente el cuchillo. Podemos hacer un corte radiado con mucha seguridad, obviamente conociendo que existe un tope de la punta de zafiro, que prácticamente en este caso nos va a permitir una seguridad mayor. Sí, te da un mayor control y una mayor seguridad a poder hacer el corte, como dices, porque está protegida esa punta, y en cierta manera tú delimitas hasta dónde vas cortando sin el riesgo de que esto pueda extenderse el corte y poder tener alguna complicación. Ahora tenemos otras características, pueden haber fugas, fístulas, perforaciones, también es una indicación para la colocación de prótesis, ¿no? Así es. Aquí tenemos una fístula benigna. Aquí es una fístula después de una intubación orotraqueal de mucho tiempo, donde se decidió colocar un stent, pero está muy proximal, prácticamente debajo del crico. La probabilidad de migración, vean, aquí estamos en el crico, la migración de ese stent seguramente es muy alta. Otras opciones que podríamos tener es la aplicación de un ovesco, ¿no? Clips de gran tamaño. Sí, como de trampa. De oso. De oso. Que pueden obviamente ocluir el espacio, la fístula,
Pero aquí la parte más importante sobre todo va a ser el tiempo de la fístula, el tamaño de la fístula y lo que esté originando la fístula, ¿no? Si tenemos obstrucción distal, si hay aumento de la presión, pues obviamente esto va a hacer que aún con un obesco no podamos tener los resultados de éxito que queramos y esta fístula vuelva a presentarse. Sí, la cronicidad es un mal pronóstico para una buena respuesta. ¿A que sí? Entonces, hay indicaciones para disfagia maligna. Por ejemplo, disfagia maligna, sí, considerar la esperanza de vida y para el cierre de una fístula traqueosofágica, hablando de malignidad. Nuevamente, características. Si yo tengo un estado funcional pobre, va directamente a un stent. Así Si es. es bueno, tengo más alternativas. Y en cuanto a la supervivencia, como pueden observar, si nosotros estamos estimando que la supervivencia sea mayor a 3 meses, posiblemente este paciente pueda beneficiarse inicialmente con una braquiterapia y después si hubo falla en la misma o persiste con disfagia, entonces este paciente poderlo someter a un stent. Caso contrario, cuando estamos viendo que este paciente puede tener una vida menor a 3 meses, pues posiblemente sí, directo sería la indicación de poderle colocar un stent. Entonces, limitaciones. No todos los pacientes son candidatos a stent. Es necesario considerar eso. A veces consideramos que el stent no sirve para algo. No, hay guías. Hay pacientes que tienen que ir a una sonda nasoenteral porque lo que buscamos es evitar la desnutrición, el deterioro funcional y la falla, la quimio-radioterapia que mencionaste al principio, ¿no? Aquí algo importante al final va a ser siendo también el costo-beneficio y qué tanto podamos aportar o no también en cuanto a la calidad de vida con un procedimiento u otro, obviamente que beneficie más al paciente, que tenga menos complicaciones y que le demos una mejor calidad de vida, a lo mejor en donde el paciente pueda estar ingiriendo por la vía oral. Sin embargo, una sonda nasoyeyunal solo puedo dar 1600 calorías al día. Tú me hablabas de desnutrición. La probabilidad de una mala respuesta a la quimioterapia o disfunción de la sonda, que se tapen, que se migren, que el paciente se la saque, es muy alta. Lo que buscamos es que el paciente coma por la boca, pero hay un momento específico para colocar el stent. Mientras más tardemos en colocar un stent, la probabilidad de disminuir esa pérdida ponderal en forma permanente va a ser muy significativa. Ve, la pérdida ponderal es menor en pacientes con stent que en sonda nasoyunal. Y está que nada. Y obviamente el que el paciente esté mejor nutrido, no solamente estás ayudando a mejorar, como dice el slide, el nivel de albúmina y que esto pueda hacer que si este paciente pueda ser candidato a quimioterapia la pueda resistir mejor, sino que también al paciente le estás dando la oportunidad de seguir comiendo y de poder seguir más o menos saboreando algo de lo que está digiriendo, ¿no? Aunque, Este es pues, un ejemplo de lo que hicimos en cancerología en un tiempo. 30 pacientes con prótesis, 30 pacientes con sondas son las características, edad de 60 años. Vean el índice de masa corporal muy bajo. Y se evaluó deterioro funcional, deterioro nutricional, niveles de albúmina, niveles de linfocitos. ¿Qué llama la atención en el slide? Lo que llama la atención es que la pérdida ponderal con el stent se dio. Fue del 3.5 kilos. Pero con la sonda prácticamente fue se el doble. duplicó. Entonces, nosotros identificamos que la pérdida de peso se dio más con un punto de corte cuando se colocaba después de un mes. Entonces, la temporalidad, cuando llega un paciente, el entretener a un paciente puede ser un factor significativo para ello. Entonces, vamos a tener pacientes con una estenosis y tendremos que considerar que pues muchas cosas hay que tomar en cuenta, desde las condiciones del paciente, su estadio, pero la parte más importante, sobre todo si estamos pensando en un stent, la localización de la estenosis, la longitud que tiene esa estenosis, el diámetro de la misma, la configuración que tiene. A veces que no estamos en una área recta, sino estamos en angulaciones, las relaciones que están a los lados, en este caso con los bronquios, la presencia o no de alguna fístula traqueobronquial, y obviamente si el paciente o no va a ser sometido o ya fue sometido a quimioterapia o a radioterapia, que puede aún complicar más la situación. En este caso estamos viendo una estenosis y están viendo las grapas, o sea, de la cirugía, y el paciente está radiado. Es un paciente más complejo. Entonces, si hablamos de los principios físicos del stent, vamos a hablar que hay 3 tipos de prótesis. Así es, como pueden observar, las no cubiertas, obviamente es nada más la malla metálica en donde no va recubierta de algún plástico o alguna otra situación. La parcialmente cubierta o solamente pueden ver cómo se observa una parte únicamente se encuentra cubierta como la parte media y la que está totalmente cubierta que va de extremo a extremo este recubrimiento de la misma prótesis. Quiere decir que las copas, estas copas,
no están cubiertas, a diferencia de lo que pasa con la totalmente cubierta, ¿no? Pero también tiene una configuración. Depende de su constitución, puede ser de nitinol, lo que significa níquel, titanio, nitinol, el giloy, cromo, cobalto, acero. Hay otras aleaciones de metal, pero tienen características importantes. Yo creo que las características que obviamente todos buscamos es que tengan una resistencia a la fatiga. Esto quiere decir que queden así extendidas como las colocamos y que no el tejido o el tumor vaya venciendo a la prótesis. Por lo tanto, deben tener estas aleaciones, una fuerza radial que impida que esto suceda y obviamente deben tener sobre todo, y si se puede, un buen anclaje que sobre todo nos permita la seguridad que con el tiempo no se va a movilizar esta prótesis. Entonces tenemos una fuerza de expansión radial de la prótesis que se opone a esa fuerza de compresión del tumor. Y vean las características. Hay muchas formas de prótesis plásticas, biodegradables, metálicas, con doble cubierta. Hay muchas formas, ¿no? Pero esta diapositiva me gustaría hacer mucho énfasis. Hay una fuerza axial en el eje y hay una fuerza radial. La mayoría de las prótesis se sitúan con una fuerza intermedia, tanto radial como axial. Aquí tenemos la Evolution, tenemos ELA, tenemos otras, y otras que ejercen mucho mayor fuerza radial. Esto quiere decir que en una estenosis muy apretada, colocar una prótesis de estas características, ¿qué esperarías? Pues que obviamente que el paciente va a tener dolor torácico, obviamente va a causar mayor compresión, lo que en algunas zonas podría causar más probabilidad de que se vaya a ver una ulceración y una fístula. Y sobre todo, tal vez la más importante es que el paciente esté con dolor permanente torácico, obviamente por la fuerza de expansión de la misma prótesis. Y otras prótesis que son con menor fuerza de expansión radial pueden migrar más fácilmente también, ¿no? O sea, por eso habrá que buscar, dado caso de acuerdo a todas las características que vimos, pues tal vez la del término medio que nos brinde esa seguridad en que va a tener una fuerza tensil, pero que esta no sea excesiva como para que cause algún daño. Pero entonces, si buscamos ese punto medio, tendríamos que ver si está totalmente cubierta, parcialmente cubierta o no cubierta, la longitud, que también es muy importante, que cuánto quiero cubrir, si considero que hay una fuerza hay un acortamiento de la prótesis, y el diámetro. Hay diámetros diferentes, ¿no? Y yo creo que esto es importante, obviamente, tenerlo en cuenta desde el principio en que estamos valorando al paciente y a lo mejor que le hicimos una endoscopía previa. Obviamente, pues también para determinar junto con los estudios de gabinete cuál va a ser la mejor prótesis en cuanto al diámetro que queremos y sobre todo a la extensión. No le vamos a poner a un paciente que tiene una lesión pequeña la de más larga dimensión, obviamente, porque estamos cubriendo un área que no sea necesaria como tal tener. Esa es una. Y dos, durante el estudio endoscópico, cuando vamos a colocar la prótesis, hacemos mediciones para valorar el tipo de prótesis. Así vamos a tener también el grado de acortamiento, eso es importante. Considerar, porque en la medición, si yo tengo un acortamiento del 30% y tengo una prótesis de 15 centímetros, se va a cortar a 10. Si tengo una de 10, se va a cortar a 7. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y las características del material. Tenemos prótesis de diferentes compañías, Cook, Ultraflex, ELA, Taiwan, etcétera. Y a veces dice uno, bueno, ¿cuál es la mejor? Yo creo que el entrenamiento es parte muy importante, la que sigue, muy importante. Pero vean, si hablamos de características del tipo de prótesis, tendríamos que considerar migración, crecimiento intraluminal, sobrecrecimiento, si puede removerse y si es para cierre de fístulas. ¿Cuál escogerías? ¿Sí? Y en base a eso, pues obviamente lo que estás diciendo, de acuerdo a las características, uno tendrá que escoger cuál es la mejor para cada tipo de paciente en específico, depende de qué es lo que estemos buscando. Si yo quiero evitar el crecimiento tumoral, pues obviamente vas a ocupar una cubierta. ¿sí? Pero si yo la quiero retirar, también tengo una cubierta. Pero si yo voy a dejar una prótesis permanentemente ahí, pero quiero que no crezca dentro de la malla, pues lo más probable es que utilice una parcialmente cubierta, pero también tiene riesgo de migración. Entonces son los grados de migración o de complicaciones relacionadas a la colocación de un stent. Y tal vez la única indicación realmente en donde podemos estar seguros, tal vez cuál sería mejor, obviamente es en la presencia de una fístula, que en donde siempre va a ser una prótesis cubierta. Cubierta. Ahora, biodegradables también hay. Los antiguos sistemas tenían el efecto de cuerpo extraño, una degradación incontrolada,
era muy rápido, teníamos que dar IVPs, inclusive respuestas tóxicas. A veces se creaba una estenosis post colocación de este stent y tiene una falla estructural. Las plásticas, como mencionábamos, también existe la posibilidad de migración. No, hay nueva tecnología. Así es. Y obviamente cada día todas las casas comerciales están buscando innovar con tal de buscar una nueva prótesis que nos dé un mejor beneficio a los pacientes, ¿no? Y entre estas tenemos sistemas antimigración que se están haciendo con extremos más ensanchados, mejorar el sistema de anclaje. Sabemos que en los pacientes en los cuales tienen una lesión en el tercio distal del esófago, cerca de la unión esófago-gástrica, pues obviamente a lo mejor podemos mejorar el que coman, pero vamos a tener a estos pacientes con regurgitación y entonces se ha ido creciendo el hacer sistemas antirreflujo y como dicen, bueno, también en algunos casos estar cubiertas de algún material especial que pueda servir como una membrana, como decías, con iodinio, que pueda ser como un efecto también de quimioterapeuta local y sistemas de antiobstrucción o degradación de poliuretano que puedan ser benéficos en casos específicos en algunos pacientes. Ese es importante, pero hay que conocer cómo funciona una prótesis en general y cuáles serían contraindicaciones en este caso. Son como relativas algunas. Por ejemplo, un cáncer con una perforación prácticamente es un paciente prácticamente en etapa muy terminal, ¿no? Y como dijimos hace rato, ahora hay que valorar este costo-beneficio, ¿no? Tampoco si estamos viendo que este paciente tiene varias lesiones, no le voy a poner una prótesis en la parte proximal y va a haber una obstrucción en la parte distal, en donde obviamente no vaya a ser útil. En aquellos pacientes, obviamente, en donde ya tengan de enfermedad metastásica diseminado, carcinomatosis, obviamente, porque realmente tal vez también en unos casos también el prolongar la vida no sea lo más adecuado para estos pacientes. Ortonasia, ¿no? Así para cómo se encuentran. Y sin embargo, por ejemplo, hay series de casos que utilizan como rescate y habrá que considerar ese punto como de debate en un momento dado. Hay técnicas de colocación. Hay mecanismos de liberación distal o proximal. La liberación proximal, pues generalmente se prefiere cuando tenemos lesiones, sobre todo en el esófago proximal, Alto. muy alto. Eso no quiere decir que no podamos colocar uno de liberación distal. Pero te permitiría ver sí, una liberación proximal, obviamente ver el cricofaringio y estar determinando a partir de qué punto quieres como tal y que se vaya expandiendo la prótesis y puedas quedar más tranquilo y más seguro de su localización. Aquí estamos viendo una de las antiguas prótesis. Prácticamente es un hilo. Yo jalo el hilo y prácticamente se va liberando el stent. Y la idea era hacer el marcaje, pasar la prótesis y ese hilo, al irlo jalando, pues ya no puedo volverlo a envolver prácticamente y se va a quedar en su sitio. Lo que podíamos hacer era movilizar esa vaina para poder recolocar en un momento dado el stent en su sitio adecuado. Pero estos nuevos mecanismos, por ejemplo, viene una cubierta de plástico sobre este émbolo. ¿Qué sucede si yo empujo el émbolo? Aquí tenemos la prótesis. Si yo empujo el émbolo o si yo jalo la cubierta. Aquí se está haciendo gráficamente una idea de lo que sería el tumor de aquí a aquí. En la parte azul. Vean qué pasa si yo empujo el émbolo. Aviento la prótesis a pesar de estar bien colocado. Cosa diferente sería que yo descubriera la prótesis jalando esa camisa y dejo el stent en su lugar. Es por eso que han surgido nuevos mecanismos de liberación. No sé si quieras comentarme algo sobre esto. Digo, como pueden ver aquí está pasando la guía y entonces una vez que ya estamos pasando la zona que está afectada y obstruida, vamos con un control adecuado, generalmente fluoroscópico, pudiendo ir liberando la prótesis y poder estar seguros del sitio en donde la estamos colocando. Muchas veces, independientemente de poder tener el endoscopio atrás de por atrás de la liberación de la prótesis, pues obviamente estos procedimientos generalmente los hacemos con rayos X y podemos tener aún mejor, una mayor seguridad marcando la zona que estamos queriendo para poder quedar completamente seguros que estamos dejando la prótesis en el lugar adecuado. O sea, es bajo visión directa y fluoroscópico. En este caso, por ejemplo, ya vimos que se abrió y se cerró porque hay un punto de no retorno. En esta pistola, por ejemplo, hay un punto que me marca que si yo me paso de ese sitio, ya no puedo recuperar la prótesis. Esas son las ventajas hoy que tienen algunas marcas comerciales en poder uno reacomodar la prótesis, como dices, a cierto punto, en donde uno puede volver a meter como tal la prótesis dentro del canal y volverla a reacomodar y poder quedar seguros, porque si uno tuviera un mecanismo en el cual no tuviera ese retorno, pues obviamente ya sería más
problemático el poder reacomodarla. En cambio, esta facilidad, pues obviamente ayuda, sobre todo en el caso de que no estemos seguros de la colocación, el poderla guardar y poderla Pero, volver a sacar en pero el hay sitio una adecuado. gran diferencia aquí. Yo ya hice la medición, ya dejé la prótesis constreñida o cerrada en el sitio. Ya no me muevo, ya no me muevo. Con las otras tengo que estar manipulando. Con esto prácticamente con la liberación con la pistola es algo gradual que estoy haciendo y tengo ese punto de no retorno. Si yo lo paso, ya no la puedo recuperar. Pero mientras tanto puedo hacer varios intentos para recolocar y tener un beneficio. Como tú dices, en el caso de que no ya la liberaste, pues obviamente y la quisiéramos recolocar, pues obviamente también ya estas prótesis, muchas de ellas tienen un aditamento específico que podemos traccionar como para poderla reacomodar. Obviamente volverla a recuperar y meter, pues ya sería imposible. Sí. Ahora, hay muchas preguntas que nos hacen por qué utilizar estos clips metálicos. Pues son una orientación de alguna manera. Si yo no muevo al paciente o los fijo a la pared torácica, me permiten ver la longitud que ya medí la lesión y cómo la prótesis que van viendo que se va abriendo paulatinamente. ¿Pudiera utilizar marcadores radiológicos? Sí, claro, pero seguramente en el extremo distal va a ser más complejo colocarlo, ¿no? Ahí están viendo prácticamente la malla abierta, pero si se dan cuenta, está como recorrida. Tendríamos que valorar su posicionamiento. ¿Qué sigue? Aquí es la imagen endoscópica. Tenemos el avance del endoscopio y vamos a ver una lesión tumoral. Es una lesión excrescente, obliterante, que disminuye la luz en forma muy significativa, en la cual lo primero que hacemos es hacer el marcaje y pasar la guía. Pasando la guía, a veces preferimos guías metálicas porque nos da una firmeza. A veces cuando utilizamos las guías plásticas, se enredan en la garganta, tenemos que hacer maniobras de hiperextensión inclusive, o de pasar el dedo hacia la hipofaringe para tratar de mantener. En este caso es una guía tipo cebra, en la cual lo que hacemos es prácticamente deslizar. Estos prótesis son prótesis que no se pasan a través del conducto de operaciones del endoscopio. Estas prótesis pasamos la guía, sacamos el endoscopio y luego deslizamos la prótesis y pasamos el endoscopio a un lado para poder tener un control tanto endoscópico como fluoroscópico. Aquí estamos viendo la imagen fluoroscópica de el sitio. Es importante tener un control adecuado de la guía mucho más allá del sitio del borde distal del margen del tumor. Entonces, estamos viendo cómo la prótesis se va deslizando. Esta imagen es la prótesis propiamente y hay un marcaje que tenemos que es un marcaje fluoroscópico que nos da una tranquilidad y vamos viendo cómo se va abriendo la malla o stent. Prácticamente ahí ya quedó. Vean, este es el borde proximal y tenemos la copa. Avanzamos con el endoscopio y una de las primeras preguntas que nos hacen en general es, ¿y pasas el endoscopio ya después de colocar y después de la expansión de la prótesis al estómago? Aunque se pudiera, no es recomendable, porque precisamente el tratar de pasar, aunque estamos viendo que está permeable, pudiéramos mover la prótesis, dejar moverla y entonces ya no quedar en el sitio adecuado, porque obviamente todavía no produce ese proceso a lo mejor inflamatorio que pueda ayudar a que se fije mejor. Y hay que esperar a que la prótesis se expanda con el paso de los días también, que es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, la liberación de un stent. Y la idea es que ya estoy viendo una fuerza de expansión y podría tener un control fluoroscópico para ver el sitio. A diferencia de lo anterior, aquí estamos viendo en una estenosis postligadura endoscópica De varices de varices esofágicas. Y la liberación de este stent tendría que ser un stent totalmente cubierto y lo que queremos es mantenerlo temporalmente, como mencionaste, no más de 3 meses, lo cual hace prácticamente mejorar el eje, ¿no? Tenemos lesiones inclusive en pacientes con estenosis, perdón, con una ascenso, con una transposición de esófago por colon muy alto. Sí, donde hacemos anastomosis, a veces coloesofágica o ¿Sí? del delgado hacia el Aquí muy esófago. alto,
pero estamos viendo también dos obescos porque tenía una fístula, colocamos dos obescos y la colocación de un stent que estamos colocándola inmediatamente por debajo del crico. Esto tiene una dificultad técnica y la probabilidad de migración también existe, pero son casos muy aislados. Entonces, las tasas de éxito técnico son del 83 al 100%. Clínico ya bajó. Y van a ver que la permeabilidad de un stent a los 6 meses baja también en forma significativa, pero al mes estamos hablando del 94%. Estamos buscando la mejoría clínica del paciente, ¿sí? Entonces, podemos hablar el tiempo en meses de la paliación de una prótesis sola o prótesis con radioterapia, pero ya consideremos también que pueden haber complicaciones. Y estas complicaciones relacionadas estos pacientes pueden requerir reintervenciones, complicaciones, puede haber mortalidad, mayor riesgo en quimioradioterapia, pero hay marcadores de pacientes que tú dices no va a responder bien. Bueno, y obviamente, como dijimos desde el principio, es la valoración importante del paciente y obviamente el estatus de performance que tiene este paciente nos va a dar, obviamente, una pauta de qué tanto vamos a tener una respuesta adecuada o no. El estado de caquexia, al igual que pedido por las interleucinas, ¿no? Si este paciente tiene interleucinas elevadas, pues también El nos va a paciente puede dar estar con un stent abierto, permeable, perfecto, y el paciente no come, no tengo hambre, y esto es por las interleucinas, aunque esté permeable. las mismas características de la estenosis, ¿Sí? la quimioterapia, como dijimos anterior o previa, que también pueda ser un efecto adyuvante en el que el paciente no responda de la manera adecuada, aún ya con el stent puesto. Entonces, complicaciones, migración, hemorragia, perforación, oclusión, y a continuación vamos a ver que puede haber disfagia por stent. Por migración, tengo que reposicionar o colocar un segundo stent. Obviamente también puede haber disfagia porque haya sobrecrecimiento, ¿no? Y si este sobrecrecimiento es importante, podremos también valorar el poder colocar un segundo stent. Al igual si hay impactación de alimento dentro de la misma endoprótesis, uno podría intentar de primera instancia poder limpiar y sacar ese bolo alimenticio y depende como las características que tenga, pues también poder colocar un segundo stent. Aquí estamos viendo prácticamente cómo está impactado la malla dentro de la curvatura mayor del estómago. Lo que tengo que es traccionar. Aquí estamos viendo una cantidad de líquido que está refluyendo y prácticamente el paciente tiene un estanque y esto es una gastroparesia secundaria, ¿no? Y vean cómo estamos tratando de avanzar y hay una gran cantidad de líquido que está regresando. En este paciente también incluso hay una gran cantidad de líquido, el estómago está lleno, no se mueve, etcétera, etcétera. Es una de las complicaciones que podemos esperar. Podríamos utilizar un procinético, pero también existe la probabilidad de que migre el stent con estas Y aquí a lo mejor condiciones. tal vez pudiera haber sido útil colocar un stent con un sistema antirreflujo que pudiera ayudar a que obviamente todo ese material no se pudiera estar refluyendo y darle más síntomas a lo mejor también al paciente. Tú como cirujano has visto pacientes oncológicos con una esófago y una anastomosis y a los pocos días empiezan a tener mucha disfagia y mucha salivación. Y lo que observas en un esófago yeyunograma, vas a ver una angulación o una torsión de estos. ¿Decidirías colocar un stent? Sí, nos puede ser útil porque obviamente si podemos pasar la guía, el mismo stent nos podría rectificar Rectificar. la angulación y el doblez o la aplicatura del intestino, penalizando obviamente nuevamente la vía oral, el tránsito intestinal. Pero podría migrar. Pero lo que puedo hacer es que ya sé que va a migrar, pero puedo mejorar el estado nutricional. Y hay formas para poder recolocar. Normalmente los stents tienen un asa aquí, ya sea plástico o metálica, que lo que hacemos es, tal vez no esta que tiene dientes de cocodrilo, hay otros como dientes de ratón, que lo que hacen es que al jalar prácticamente se constriñe la prótesis y podemos jalarla. Es más difícil tratar de mover un stent y empujarlo a su forma más distal. Ahí sí habría que ir a lo mejor al extremo distal y tratar de jalarlo, pero obviamente es más fácil jalarlo del estado de la Tal vez lengüeta en, proximal y traccionarla hacia la parte proximal que traccionarla hacia la parte distal, pero no es imposible. en algo benigno podría ser suficiente tal vez colocar un balón y tratar con la pura presión llevármelo como si funcionara como un stent sobre stent. Aquí estamos viendo una prótesis que prácticamente está migrado. Vemos línea de cuestión tumoral que lo que estamos buscando es traccionarlo. Y estamos viendo cómo la tracción busca colapsar esa Esa, copa y vamos a tratar de colocarlo por
arriba del sitio donde decidimos que debe colocar en su mejor situación, ¿no? Pero para hacer esto también requerimos el entrenamiento en modelos. Y esto es lo que hemos hecho durante muchos años ya y agradecemos mucho a Endomédica todo el apoyo que hemos tenido para estos talleres, a Lilia Vázquez que ha facilitado todo este entrenamiento. Lo hemos hecho en varios países también, hasta en Galápagos, en Ecuador hemos estado, en Argentina, en Uruguay, en varios lados haciendo el intervencionismo. Aquí la parte importante y es, a veces podemos contar con el recurso, pero la parte importante es saber cómo colocarlo y cómo hacer el procedimiento, porque a veces podemos echar a perder el procedimiento y complicar aún más el paciente. Y estos cursos, la finalidad que tienen, una es que tú no tengas contacto con el instrumento, que uno se familiarice y que uno lo sepa ocupar adecuadamente para el momento en que sea necesario poderlo hacer. Y tal vez en los primeros casos la recomendación para los que nos ven y generalmente no lo ocupan, pues a lo mejor sería entrar con un experto, obviamente asesorándose o en equipo, obviamente que nos brinde una mayor seguridad de que el procedimiento que estamos haciendo sea adecuado. Y la otra, o sea, el entrenamiento te da incrementar la N. Puedo incrementar la N, me puedo equivocar muchas veces, pero también ya coloqué el stent, lo coloqué mal, lo tengo que recolocar, lo que tengo que hacer bien. Entonces, ese entrenamiento me permite colocarlo muy bien, pero en caso necesario, también saber qué debo hacer. En conclusión, ¿qué me dirías? Pues obviamente que lo más importante siempre va a ser nuestro paciente, que habrá que valorarlo adecuadamente y en base a eso poder decidir si es candidato o no a una prótesis metálica autoexpandible y sobre todo dependiendo de las características de cada paciente, pues obviamente poder escoger la prótesis, sobre todo en poderle dar a estos pacientes una mejor calidad de vida, en poder hacer que puedan seguir comiendo y esto mejore su estado nutricional y que por consiguiente pues su estado de salud pueda mejorar un poco dentro de lo que cabe. Yo creo que sí, eso es importante. Ahora, tenemos un stent, pero tenemos que considerar las demás posibilidades. Conocer que si no es un stent, ¿qué otra alternativa puedo ofrecer a mis pacientes? Tenemos ondas de alimentación, tenemos otro tipo Pues sí, de en este caso tecnología. podrías a lo mejor pensar en una, si se pudo antes y las características del paciente y el costo, pues a lo mejor una gastrostomía, en algunos pacientes a lo mejor una derivación, una gastrostomía, una yeyunostomía o algo que permita que el paciente pueda seguir alimentándose si es que el stent no es la opción de Adecuado. primera línea o adecuada. No sé si tenemos algunas preguntas, Lilia, por favor. Yo creo que es una herramienta muy importante, pero nuevamente hay que remarcar que cada técnica requiere un entrenamiento adecuado, una asesoría adecuada, conocer las características del stent, como cuando entra uno a un procedimiento quirúrgico, tiene que conocer uno todo el instrumental, la forma de funcionamiento de cada herramienta y obviamente considerar que puede haber complicaciones, pero no es lo mismo cuando son planeadas en el sentido de que puedo esperar algo porque mi paciente no está sano. El paciente es un paciente con mucha morbilidad y con alto riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué me dirías acerca de cuándo utilizar, por ejemplo, el cuchillo de corte para finalizar? Bueno, pues yo creo que en estos pacientes en donde hay una estenosis, esta estenosis Benigna. concéntrica, benigna, obviamente donde sabemos que tienen un septo y este septo, posterior a este septo, continúa la luz intestinal, pues obviamente nos da la confianza de poderlo hacer, sobre todo cuando son estenosis que son benignas, como acabas de decir, que son crónicas, que son recurrentes, nos puede dar el beneficio de poder hacer esa septotomía y poder mejorar las condiciones del paciente y que esto pueda ser útil y ya no haya necesidad de a lo mejor hacer otro procedimiento más para que pueda el paciente seguir comiendo. Y una pregunta que nos dice que en muchos hospitales no se tienen todas las prótesis. ¿Se puede escoger una sola? ¿Cuál es la más útil para tener a la mano o se tiene que tener una de cada ellas? No. Hay una prótesis, como dijimos, generalizando, totalmente cubierta, que no puedo colocarlo en ciertas indicaciones. Hay indicaciones especiales para las características de la prótesis. Ahora, a veces nos habituamos a un tipo de prótesis determinado. No es que una prótesis no sirva,
Pero hay prótesis que podríamos tener mayor carga de morbilidad si yo pongo en una estrechez muy pronunciada una prótesis con mayor fuerza de expansión. Si yo pienso en algo benigno y que necesito remover, lo primero que tengo que pensar es una prótesis cubierta, totalmente cubierta. Si yo hablo de esófago, un cáncer de esófago, estoy pensando en una prótesis parcialmente cubierta. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que las copas estén libres como mecanismo de anclaje y la parte central de la prótesis me permita evitar el sobrecrecimiento tumoral. En otros lugares, por ejemplo, en el estómago o en el colon, necesito prótesis totalmente descubiertas, Así no es. cubiertas, pues Y en el caso de las fístulas, ahí totalmente cubierta. Pero en caso de lo que hablábamos de colon, esa prótesis se va a quedar ahí. Y va a haber seguramente sobrecrecimiento tumoral, seguramente que sí. Pero acuérdense que son sitios mucho más amplios en el estómago, en el colon es mucho más amplio. Entonces, sí, conocer cómo funciona cada prótesis sería más bien la indicación. El doctor Fabián Batista, excelente presentación. Y él pregunta, ¿qué opinión tienen respecto al anclaje del stent con clip? ¿sí? En algunos casos, obviamente, donde es un segmento largo, como puede ser en el esófago, una opción para evitar que esta prótesis pueda migrar es ya una vez colocada en el sitio adecuado, colocar unos endoclips, con la cual puede quedar mejor fijada y nos puede dar un poco de mayor seguridad en que esta prótesis no se vaya a migrar. Aunque obviamente el 100% de seguridad no nos los va a dar, pero sí nos puede ayudar a que esto no suceda con tanta frecuencia. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Fabián. Saludos a Uruguay. Es muy importante los mecanismos de anclaje. Ahora, ¿cuál ha sido su mayor complicación que se ha reportado? En la literatura se habla perforación inclusive. Me ha pasado en colon, en pacientes complicados. En estómago, principalmente la migración o el mal posicionamiento del stent es un riesgo terrible. En esófago, la hemorragia puede ocurrir también y principalmente la migración. ¿Pero a qué debo temerle? Más bien a no evaluar, no, a no evaluar adecuadamente a mi paciente primero, porque complicaciones van a haber. Si ustedes hacen, tienen posibilidad de tener consecuencias. Y cada paciente tiene un comportamiento porque tiene una gran carga de morbilidad. Sí, pero tal vez la más mala de las complicaciones, perforación. la perforación, ¿no? Perforación y sería terrible. Prácticamente en esófago sería una alta tasa de mortalidad, ¿no? La doctora Roxana Martínez nos pregunta en caso de dolor intenso, poscolocación de prótesis, ¿qué sería lo más superior? Hola Roxana, saludos a Guadalajara. Mira, evaluar este tipo de stent, como estamos considerando, si son muy apretadas, tengo que buscar prótesis que tengan menor fuerza de expansión. Ya ocurrió. De tener 72 horas a un paciente con un dolor intenso puede llegar a una toma de decisiones de retirar la prótesis, que sería el escenario terrible, porque aparte hay un costo en la prótesis y el efecto positivo de la prótesis a largo plazo. Tendría que considerar yo el manejo con analgésicos, sí, seguramente, pero en la mayoría de los casos no es un dolor tan intenso si escojo bien las características de la prótesis. El doctor Gastón nos pregunta que si podemos hablar un poco sobre prótesis biliares, pero creo que está dentro de las próximas pláticas que se tienen agendadas el hablar de prótesis enterales. Ajá, y sí, prótesis también de la vía biliar. Colon y vía biliar. No es mi área la vía biliar, pero sí es importante considerar que el mecanismo de las prótesis es igual. Prácticamente cómo funcionan es igual. Las indicaciones cambian, las características de las prótesis, los diámetros, las longitudes, no es lo mismo hacia páncreas, hacia la vía biliar, cambian totalmente. Y pues les agradecemos mucho la atención y sus preguntas. En realidad son temas apasionantes. Pronto vamos a tener también, como mencionábamos, acerca de las prótesis enterales, que si bien el mecanismo es muy parecido, las condiciones son diferentes, representan un reto totalmente diferente por la gran angulación. Tú hablabas de la pérdida del eje, de la anatomía.
Y eso sobre todo también hoy se está ocupando mucho y ya veremos también más adelante. Obviamente hemos visto crecimiento importante de la cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica no deja de estar exenta hoy de tener complicaciones. Y dentro del manejo de ciertas complicaciones en la cirugía bariátrica, pues también está el saber adecuadamente qué prótesis nos puede ayudar en cada tipo de complicación y sobre todo pues son importantes y van a ser de gran utilidad disminuyendo la morbimortalidad de poder someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico nuevamente. Ahora, Carlos Donés, qué gusto verte. Y la pregunta es, ¿cuándo son útiles las prótesis biodegradables? Nosotros tuvimos un protocolo en el Instituto Nacional de Cancerología que no se llevó a cabo, pero estábamos viendo con todo lo que había en la literatura de las estenosis, más bien de los efectos secundarios relacionados a la colocación de la prótesis y la pelea que teníamos diario con la gente de radioterapia, porque si ya le habíamos colocado una prótesis, ya no querían darle radioterapia, o si estaban con radioterapia, no querían que pusiéramos una prótesis. Entonces la solución era probablemente, si colocábamos un stent, el paciente empezaba a mejorar la nutrición. ¿Por qué? Hablábamos de que la quimio, radioterapia tienen una mayor efectividad en el paciente bien nutrido. La mayoría de nuestros pacientes están malnutridos. Entonces, si colocábamos un stent, mantenían el peso corporal. No había un deterioro, pero había más riesgo. Entonces decidimos, habían dos caminos. Uno, colocar un stent temporal y cuando iban a radiar al paciente, quitar el stent. Y la otra situación podría ser colocar un stent biodegradable que tardaba 2 meses aproximadamente, que teníamos que tener dosis altas de inhibidores de bomba de protones para evitar la pérdida estructural o que se degradara, ya que esto no interfería con la radiación. Esas podrían ser indicaciones adecuadas para ello. El doctor Oscar Teramoto, y aprovecho para saludarlo y mandarle un afectuoso abrazo, nos pregunta más o menos cuánto es el costo aproximado de una endoprótesis metálica autoexpandible y para cuándo creemos que podremos tener un curso práctico. No sé si tengas esa respuesta. Aproximadamente como 38,000 pesos más o menos. Pero en dólares sería $1,500, $1,200, Sí, ¿no? Doctor Teramoto, entre más o menos $1,000 a $1,500, dependiendo de la prótesis y sus características. Y yo creo que como vamos en esta pandemia, que quisiéramos la próxima semana tener un curso, pero lo más probable es que sea para mediados del año que viene, si bien nos va. Sí, y creo que sí lo necesitamos, porque ese reentrenamiento tenemos que buscar la forma de tener esa educación médica continua, que es algo que se olvida cuando nos formamos. Cuando somos residentes nos formamos y a partir de que nos graduamos, a partir de ese momento ya no hay más que cursos como este, pero necesitamos tener y sentir las prótesis en la mano, conocer el instrumental, los mecanismos de liberación, y eso sí, Oscar, hace una gran diferencia. Pues digo, al contrario, les agradezco obviamente el que estén esta noche con nosotros, el que nos estén acompañando, el que haya podido ser de utilidad, obviamente, esta plática. Y nuevamente agradecer a Endomédica y a Cook Médica la oportunidad que nos da para poder estar con ustedes. Saludos, muchas gracias. Muchas Saludos. gracias, doctor Sergio Sobrino Cosío y doctor Gualberto Mateos Pérez. Gracias por su participación y buenas noches a todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros. Buenas noches y hasta la próxima.